Hola mente, alma en proceso de sanación. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otef Said. Bienvenidas a este podcast. Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Y todo el mundo habla de la psicoterapia. ¿Pero qué es? Esto es Alma Sana. Hola, ¿qué tal mente? Saneros se encuentran de maravilla en estos días extremadamente calurosos que estamos viviendo, que nos está regalando la naturaleza, Dios, la energía, la ciencia, que como quieras que le llames. De hecho, va a ser interesante abordar en determinado punto, ¿qué te parece, Yareli? Un tema al respecto de cómo la psicoterapia o cómo el proceso de sanación psicoterapéutico tiene que ver en gran medida, y ojo mentes, con la fe. Y no nada más una fe en una cuestión teológica. Habrá que comprender lo que es la fe para que puedas comprender, mente querida, cómo la fe contribuye a la resolución de conflictos psicológicos. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otef Said. Pues muy bien, Yareli. Excelente día, dime. Me parece muy... Es que me quedé así como con la boca abierta cuando empezaste a tocar este tema al respecto de la fe. Lo considero básico y yo espero que más adelante podamos dedicar un espacio justo para este tema tan interesante pero imprescindible en este asunto de la psicoterapia. Y bueno, nada, disculpa por interrumpir. No, está bien, es que después verán cómo la fe, pese a que digan, no, es que la psicoterapia es un proceso metodológico, científico, etcétera. Sí, pero hay que definir la fe para que comprendan cómo salir incluso de un amor obsesivo, de un amor condicionante, subyugante, como lo que hemos estado analizando hoy en esta sesión número 6, dándole continuidad a esta obra de Robin Atwood, Las mujeres que aman demasiado. Entonces vamos la sesión 6 y apenas vamos por el primer capítulo del libro. Y ya la gente determinará si esto vale la pena, que sea tan prolongado, o nos los echamos como si fuera libro de texto, ¿no? O vale la pena que se le dedique una intensidad a esto. Muy bien, nos quedamos en este capítulo 1. Al fin, por fin ya pasamos el prólogo. Y okay. Imagínate, si el prólogo se puso interesante, vamos a darle continuidad a esto. Capítulo 1. Amar al hombre que no nos ama. Y empieza con un poema. Y vamos a ver, dice, víctima del amor, veo un corazón destrozado, tienes una historia que contar. Víctima del amor, es un papel muy fácil y tú sabes representarlo muy bien. Creo que sabes a qué me refiero. Caminas por las cuerdas flojas del dolor y del deseo, buscando el amor. Víctima del amor. ¿Qué te parece, Yareli, esta idea bastante estereotipada sobre que somos víctimas del amor, para empezar? Para empezar, cuando empezaste a leer, me imaginé como si el amor fuese una especie de monstruo, ¿no? Pareciera en estas líneas. ¡Genial! Sigue, no me emocioné. Porque al final está siendo entonces víctima. Y él es, hablábamos en las sesiones anteriores, decíamos esta relación amo-esclavo, y entonces pareciera que el amor no libera, el amor esclaviza, de acuerdo a estas líneas del primer capítulo, con las que se abre este primer capítulo. Exacto, y es que dentro de la poesía, se supone que la poesía es más abierta, tiene muchos recursos para poder expresar la cuestión del autor, pero es que por este tipo de cuestiones poéticas, de prosa libre, es que la gente, los adolescentes, ¿sí? Empiezan a féminas, hombres, como fuese, empiezan a ver
este tipo de cuestiones, víctimas del amor. Ah, sí, me dejó, yo soy su víctima, víctima del amor, y les empieza a dar miedo el amor, porque efectivamente lo ven como el monstruo que subyuga. Cuando mentes, el amor libera, pero como todavía no hemos definido lo que es el amor y nadie todavía nos ha escrito su definición del amor, lo cual vamos a La hacerlo sigues más tarde. pensando. Exactamente, lo seguimos prolongando. Pensamos que el amor es una cuestión de sometimiento y no es, muy lejos de esta cuestión. Y la gente se empieza a creer este tipo de cuestiones que aparecen en canciones, en bestsellers, en libros, en películas, y se piensa que el amor te subyuga. Se Exacto. piensa que eres víctima. No, 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 no. Eres víctima de tu apego, eres víctima del tipo que te usa, eres víctima de la persona que te humilla y que tú quieres buscar su reconocimiento o atención o cariño a falta de que tienes situaciones que los analizamos en la sesión número 5, así que acude a ella, en la infancia generalmente, que empiezan a Patrón. marcarte todos estos tipos de cuestiones que te empiezan, que de una u otra manera determinan cómo te vas a Define. desenvolver, Sí, te define. exacto. Sí, y mira, fíjate que aquí algo bien interesante que acabas de decir hace un momento es la parte de, bueno, al final esto es un poema, ¿no? Las primeras líneas de este primer capítulo, y algo muy interesante es que tenemos que tener claro la intención del tipo de texto que estamos leyendo. Es decir, no lo podemos tomar literal, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente requiere que podamos entender que justo este tipo de literatura, que es como la poesía, no pretende que sea entendida de una manera literal. Sin embargo, si no se le dedica ese tiempo para poder saborear y disfrutar de este género literario tan bonito como lo es la poesía, y cometemos el error de tomarlo literal, entonces sí, vivimos haciéndonos víctimas, victimizándonos en nombre del amor. En nombre del amor, efectivamente, como si el amor, que es el amor, fuese un ente y se alimentara de nuestro patriotismo hacia él o hacia ello, hacia el amor, como si el amor se nutriera, ¿sí?, de estar subyugados a él. Y no, no es el caso. Entonces, mente, recuerda que dos de los principales sufrimientos que tiene el ser humano se deben a causa de los asuntos financieros y a causa de las relaciones filiales o, en este caso, sentimentales. Y bueno, sigue analizando, mente querida, este párrafo. Escríbenos cuál es el ejercicio hermenéutico o bien de desentrañar el significado de este corto pero profundo poema de prosa libre que nos regala Norwood en este primer capítulo. Y Seguimos. fíjate que bien, qué bien se ha venido como acomodando esta parte de cómo hemos ido analizando la parte del prólogo de este libro, porque si te das cuenta y si ya escucharon en los podcasts anteriores, cuando lean esta parte que dice, caminas por la cuerda floja del dolor y del deseo, buscando el amor, seguramente ya no lo vas a poder leer de la misma manera que si no hubieses escuchado ya con antelación aquellos capítulos en donde hablamos también de qué onda con el amor y el dolor, si el amor duele, si el amor es solo deseo, si hay un deseo profundo de amar, si hay una necesidad profunda de amar. Y seguramente cuando llegues a estas líneas ya no vas a poder leerlo como lo hubieras leído, repito, si no hubieras escuchado o si no hubiésemos dadonos el tiempo para analizar en capítulos anteriores qué onda con estos asuntos del amor, dolor y deseo. Coméntanos en la caja correspondiente en donde escuches este podcast si cuando leíste o escuchaste este verso, efectivamente corroboras lo que Yareli te comenta o caíste nuevamente en pensar que eres víctima del amor
o ya vas más adelantada en el proceso de el entendimiento sobre las distintas trampas que la expresión lingüística, a razón de la poesía, a razón de la imprecisión con el que queremos transmitir las cosas, generalmente se caen. Muy bien. Dice entonces, era la primera sesión de Jill y se veía indecisa, vivaz y menuda, con rizos rubios como los de la huerfanita Annie. Estaba sentada, muy tiesa, al borde de la silla, frente a mí. Todo en ella parecía redondo, la forma de su cara, su figura ligeramente rolliza y, en particular, sus ojos azules, que observaban los títulos y certificados colgados en la pared de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejera y luego mencionó, con visible orgullo, que estudiaba Derecho. Hubo un breve silencio, miró sus manos entrelazadas. Creo que será mejor que empiece a hablar de por qué estoy aquí, dijo con rapidez, aprovechando el impulso de sus palabras para ganar coraje. Estoy haciendo esto, me refiero a consultar a una terapeuta, porque soy realmente desdichada. Es por los hombres, claro. Quiero decir, yo y los hombres. Siempre hago algo que los aleja. Todo empieza bien, realmente me persiguen y todo eso. Y después, cuando llegan a conocerme, se puso visiblemente tensa contra el dolor que se avecinaba. Todo se arruina. Me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y prosiguió más lentamente. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, porque lo haré. Haré todo lo que sea necesario, porque soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No es que no esté dispuesta. Es solo que no sé por qué siempre me pasa esto. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que dolor. Comienzo a tener miedo a los hombres. Meneó la cabeza, sus redondos rizos se balanceaban y explicó con vehemencia. No quiero que eso suceda, porque estoy muy sola. En la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían mantenerme ocupada todo el tiempo. De hecho, eso es prácticamente lo único que hice el último año: trabajar, ir a las clases, estudiar y dormir. Pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces conocí a Randy, mientras visitaba a unos amigos en San Diego, hace 2 meses. Es abogado, y nos conocimos una noche en que mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas migas de entrada. Había tanto de qué hablar, salvo que creo que fui yo quien más habló. Pero a él parecía gustarle eso. Además, era fantástico estar con un hombre que se interesaba por las cosas que para mí también eran importantes. Jill frunció el ceño. Parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada. Soy divorciada desde hace 2 años. Si vivía sola, ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy por sobre la música estrepitosa aquella primera noche, y el entusiasmo con que lo recibió unas semanas después, cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para visitarla. Durante la cena, Jill le ofreció dejarlo dormir en su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició esa noche. Fue fantástico. Me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba que lo atendiera. Le planché la camisa antes de que se vistiera por la mañana. Me encanta atender a los hombres. Nos llevábamos a las 1000 maravillas. Jill sonrió con una expresión de añoranza, pero al continuar con su historia, resultó evidente que, casi de inmediato, se había obsesionado por completo por Randy. Cuando él llegó de regreso a su departamento de San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill le informó con calidez que había estado preocupada por su largo viaje y que le aliviaba saber que había llegado bien. Cuando tuvo la impresión de que él parecía un poco perplejo por la llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó.
Pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizado por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que los del hombre de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo presionara o simplemente desaparecería. Me asusté mucho. Todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo. Por eso me asustaba cada vez más. Cuanto más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto, Jill comenzó a llamarlo casi todas las noches. Había acordado turnarse por llamar, pero a menudo, cuando era el turno de Randy, se hacía tarde y Jill se inquietaba demasiado por soportar la espera. De cualquier manera, no podría dormir, de modo que lo llamaba. Esas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado llamarme, y yo le contestaba: ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo, yo nunca lo olvidaba. Entonces empezábamos a hablar de la razón por la que él lo olvidaba, y parecía tener miedo de acercarse a mí, y yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida, y yo tratando de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra de Randy, tratando de ayudarlo a estar más presente emocionalmente para ella. El hecho de que Randy no la siguiera era algo que Jill no pudiera aceptar. Ella ya había decidido que Randy la necesitaba. En 2 oportunidades, Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él. En la segunda visita, él pasó el domingo ignorándola mirando la televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que ella podría recordar. ¿Bebía mucho?, le pregunté. Parecía sorprendida. Bueno, no mucho. En realidad, no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo la noche en que lo conocí, pero es natural. Después de todo, estábamos en un bar. A veces, cuando hablábamos por teléfono, yo oía el tintineo del hielo en un vaso y bromeaba al respecto, porque bebía solo y esas cosas. En realidad, nunca estuve con él sin que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. Eso es normal, ¿no es cierto? Hizo una pausa pensativa. Muy bien, queridas mentes. Vamos a ver, ya hay muchísimas cosas y no quiero avanzar sin que empecemos a analizar estas cuestiones de las que ya nos hablaba el prólogo. Normalización, entrega por sentir una cuestión de pertenencia, El dolor, el dolor, sufrimiento de verse sola, dice. la obsesión. O sea, todo lo que está en el prólogo, en este primer caso, lo empezamos a analizar y resulta bastante interesante cómo es, por lo menos en cuanto a mi experiencia, gran parte de los patrones de conducta de determinadas féminas que buscan forzar una relación, una aceptación de hombres que apenas conocen, de esposos que se quieren divorciar, lo que el divorcio ya es inevitable, y que se aferran a un amo. Y fíjate que ayer estaba revisando un contenido en redes sociales y era así como un poco dirigido a este fenómeno tan común en el que tú le escribes en una relación de pareja, le escribes a tu pareja y no te contesta. Y entonces empiezas a entrar en estado de ansiedad, ¿no? Así de ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Con Ya quién le llegó la estará? notificación, ya lo vio, está en línea. Ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Seguramente ya vio que estoy en línea y ¿por qué no me contesta, no? O me vio en línea y entonces salió. Y deja Pero de eso, sí. buscas después la otra red social donde acaba de postear algo. Entonces lo empiezas a querer rastrear por distintas redes porque a ti te ignora y eso incrementa la obsesión. Sí, ahorita, es que justo ahorita que estabas leyendo esta parte de este primer personaje, es súper interesante, ¿no? Como dice que de pronto Jill lo comenzó a llamar casi todas las noches. ¿Cuántas Jill nos estarán escuchando en este momento, no? Y que entonces cuando ese Randy o esa Randy no le contesta, es como
te vuelves como hasta ese policía en interrogatorio, ¿no? ¿Por qué? Pero si a tal hora yo te vi conectado o conectada, ¿por qué no me contestaste? Pero es que, ¿qué pasa? Pero es que, ¿por qué no me contestas, no? Interesante. Y ahora hay una parte, bueno, pues bastantes, pero ahorita quiero resaltar una donde dice específicamente, quiero saber qué hago mal. O sea, la gente piensa que el problema es de ella. Supongamos que hay una víctima, ¿no? Piensa que el problema es de la víctima. Y tengo que cambiar, ¿qué tengo que cambiar en mí? Dice Jill. Porque lo haré. O sea, está dispuesta a arrastrarse porque la amen. Haré todo lo que sea necesario. Realmente soy muy... Y empieza a dar sus virtudes. Atiendo la casa, veo a los niños. Me llevo bien con su mamá, con la suegra. Soy atractiva. Exacto. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Por hacer. Y, queridamente, si eres fémina, si eres varón en estas circunstancias, en ocasiones no eres tú el problema, generalmente es así. Pero es que aquí adelante dice, el hecho de que Randy no la quisiera era algo que Jill no podía aceptar. La obsesión de no ser amada por el amo. Porque ella ya había decidido que Randy la necesitaba. Mira, dice, es que yo sé que él me necesita. Puta, ¿estás viendo que no? Necesita más su trago que... pero es normal, ¿no? Es normal. Pero es normal, pues toma, ¿no? Es adulto, nos vimos en un bar. Ajá, sí, normal, es normal, ¿no? Es normal que cada que le hable esté en un bar, por ejemplo, es normal, ¿no? De lunes a viernes es normal. Así es, de lunes a viernes es normal. Estoy exagerando, ¿eh? Pero bueno. Y la clásica, ¿no? Dice, no me presiones, ¿no? Dice Randy. Una vez me dijo Randy que no lo presionara o simplemente desaparecería. Empieza el chantaje. ¿Qué tal? Identifiquen mentes dónde están los chantajes desde novios, porque si desde novios empiezas a caer en arrastrarte por el amo, tienes el primer niño y vas a tener más broncas. Te casas, puta, ya ni te digo. Aprendan a observar todos aquellos focos rojos que a veces hasta te aparecen con lucecitas y chispas, pero tú no lo observas porque tienes una necesidad miserable de hacer que el otro te ame. Ahora, aquí hay una parte bien importante también, en los primeros párrafos que decía algo, parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada, si vivía sola, ese tipo de cosas. Aquí hay algo muy importante, de pronto, y esos espejismos absurdos de que alguien, ¿cómo se dice? Responde, empata contigo, pueden ser bien absurdos, de tal manera que ni siquiera puede ser que en serio esté interesado y lo único que esté haciendo es teniendo una conversación amable contigo que podría tener con cualquier otra persona. Estos espejismos extraños, ojo. ¿Ok? Sí. Y otra cuestión también puede ser porque la persona esté lo bastante calada como para saber que si te interesas por esa persona puedes conseguir más tratándola amablemente que si simplemente la ignoras, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones por las cuales puede ser asaltada por diferentes Randys. Exacto. Ahora aquí hay también otra cosa. Dice algo, fue fantástico, escucha, me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba con que lo atendiera. Nuevamente, la necesidad de querer atender, de querer planchar, de querer lavar, de querer que la casa esté espléndida para que cuando llegue el amo te diga, muy bien, toma tu croqueta. Es fuerte. ¿Qué tal está Jill? ¿Cuántos de nosotros habremos sido Jill en algún momento de nuestra vida? Porque somos no víctimas del amor, somos víctimas de nuestra propia victimización. Es diferentemente, y cuando te des cuenta que la culpa no la tuvo el otro, solamente que él aprovechó el espacio de miseria que tú tenías y que no has resolvido, es bien diferente. Resuelto. Sí, es bien diferente. Corrección.
Fe de ratas. ¿Y que no has resuelto? Él solo aprovechó la ventana que observó porque tú en ocasiones incluso así se la abriste. Muy bien. Exacto. Dice entonces, continuamos. Hizo Ok. una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces por teléfono hablaba de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso, olvidadizo pero consciente. Pero nunca pensé que eso sucedía porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitía pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez sí bebía demasiado, pero debía de ser porque yo lo aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo. Prosiguió con ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo. Eso era obvio. Se le llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse por continuar. Mi padre tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que hago mal? ¡Alto! Sí. Es justo de lo que hablábamos en el capítulo que fue antepasado, el número 4, si no me equivoco. Si es así, ¿verdad? Si no, corrígeme. Sí. Este papel tan importante, tan fundamental, La, imprescindible, me atrevo a decir. la figura. Exacto. La figura en este caso paterna o materna. Así es. Sí, sé que no es fácil para muchos. Yo misma tengo mi proceso de esta situación en cuanto al resolver la relación maternal, ¿no? O paternal. Pero es necesaria, es muy necesaria, créanme. Todos los que nos están escuchando en este momento, les prometo que es necesario. Entonces, en el caso de Jill, empezaba a ver, bueno, si mi padre no me quiso, me rechazó o me abandonó, a lo mejor hubo un abandono total o un abandono presente-ausente, y después el novio, tu primer novio, tu segundo, tu primer esposo, empiezas a decir, puta, todos me dejan por lo mismo, todos me ignoran. ¿Qué tengo? Soy el bicho feo, ¿por qué nadie me quiere? Y aparte, ¿qué estoy haciendo mal? Y aparte, en el caso de Jill, yo soy propensa del vicio del otro. Así es. Dice, tal vez sí bebía, pero debía ser porque era mi culpa, porque yo lo aburría. Entonces, como es alcohólico, es por mí. Y entonces me pega porque yo lo provoco. A fuerzas. Bien. Desde el instante en que Jill tomó conciencia de un problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por haberlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la habían amado, ella sentía que debía ser por algo que ella había hecho o dejado de hacer. Las actitudes, los sentimientos, la conducta y las experiencias de vida de Jill eran típicas en una mujer para quien estar enamorada significaba sufrir. Ella exhibía muchas de las características que tienen en común las mujeres que aman demasiado. A pesar de los detalles específicos de sus historias y luchas, ya sea que hayan soportado una larga y difícil relación con un solo hombre o se hayan visto involucradas en una serie de relaciones infelices con muchos hombres, las mujeres que aman demasiado comparten un perfil común. Amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En verdad significa obsesionarse por un hombre y llamar a esa obsesión amor. ¡Qué peligroso! Permitiendo que ésta controle nuestras emociones y gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de ella. Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento. Al leer este libro, es probable que usted se identifique con Jill o con otra de las mujeres cuyas historias encontrarás aquí. Y quizás se pregunte si usted también es una mujer que ama demasiado. Tal vez, aunque sus problemas con los hombres sean similares a los de ella, le cuesta asociarse con los rótulos que se aplican a los antecedentes de algunas de estas mujeres.
Todos tenemos fuertes reacciones emocionales ante palabras como alcoholismo, incesto, violencia y adicción. Y a veces no podemos mirar nuestra vida con realismo porque tememos que nos apliquen esos rótulos a nosotros, a los que amamos. Es triste, pero nuestra incapacidad de usar las palabras cuando sí son aplicables a menudo nos impide conseguir ayuda adecuada. Por otro lado, esos temidos rótulos pueden no ser aplicables en su vida. Es probable que su niñez haya tenido problemas de naturaleza más sutil. Tal vez su padre, al tiempo que proporcionaba un hogar económicamente seguro, sentía un profundo rechazo y desconfianza hacia las mujeres, y su incapacidad de amarla evitó que usted se amara a sí misma. O quizás la actitud de su madre hacia usted haya sido celosa y competitiva en privado, aun cuando en público se enorgullecía de usted. De modo que usted terminó por necesitar un buen desempeño para ganar su aprobación, y al mismo tiempo temer la hostilidad de su éxito generaba en ella. Qué fuerte. ¿Cuántas Bastante. hijos sienten que su madre las envidia? ¿Cuántas mujeres, y esto por lo menos en mi experiencia, me ha pasado más en féminas que en varones, comprobado, en mi experiencia, que las mujeres, madres, ven a la hija como una competencia, Como amenaza. como una amenaza? Cuando las deja el padre y tienen novios, en ocasiones las madres piensan que la niña de 11 años, cabrón, de 14, quiere seducir al galán en turno. Y hay un patrón, un trauma que se genera en las hijas que crecen con ese tipo de madres. Y es fundamental erradicar este tipo de cuestiones porque se comprueba, puede ser que en tu propia vida, que afecta en cómo te vas a desarrollar tanto con otras mujeres, tanto con otros hombres en la intimidad. Sobre todo también esta necesidad del reconocimiento por parte de los padres, ¿no? Ya sea la madre o el padre, y que casi o con mayor frecuencia se busca la aprobación no de quien te la da constantemente, sino de aquellos que es más difícil conseguirla, ¿no? Por alguna, bueno, no es una extraña razón, sino es este patrón que es definido en los primeros años de crianza. Buscas la aprobación de aquellos que no te la dan, y entonces adivina qué pasa después cuando te encuentras con un Randy al que tratas de sorprender, solventar, ayudar, complementar. Esa palabra me encanta porque es bien romántica, ¿no? Complementar, pero realmente cómo fue trasladada, esta necesidad de buscar el reconocimiento en cuanto a los primeros años de crianza, y cómo sin dar, le platicaba en la semana, no recuerdo con quién, le decía algo como lo hacemos como parte de nuestra vida, como un hábito que después cuesta mucho poder identificarlo, pero cuando nos tomamos el tiempo para empezar a revisar cómo vamos en ese caminito, vamos descubriendo y van saliendo y nos vamos dando cuenta que incluso aquellas conductas, respuestas que alguien más hacía y que nos molestaban, pudiera ser que ahora también nosotros estemos replicando sin darnos cuenta, por ese actuar inconsciente, por ese actuar automático, porque entonces pareciera que nos estamos convirtiendo en una especie de producción en serie, ¿no? Y dejamos de estar conscientes, dejamos de estar presentes en lo que estamos haciendo. Por ello es que mucha gente ni siquiera en ella misma sabe lo que quiere, merece y necesita en su vida. Como siempre vivió para buscar la aprobación del otro o de los otros, así es. Entonces no estudia lo que quiere o se vuelve, no voy a decir nada porque la gente me conoce y sabe a quién me voy a referir, aunque no diga nombres. Okay. Pero sí he visto bastante cómo en mi época de estudiante de educación básica media, las
mataditas del salón, bonitas, atractivas, de repente caen con un Randy, ¿no? Y pues a los 20 y tantos pues ya están embarazadas de uno y de otro. Y siempre fueron las más aplicadas, ¿sí? Siempre fueron las más de cuadro de honor, las actividades, etcétera. Pero llega alguien con quien se identifican en un aspecto paternal y su vida se vuelve cierto caos. Algunas salen adelante, otras se terminan de sumir a raíz de que un Randy identifica, consciente o inconscientemente, que ésta tiene una miseria. Por aquí le entro. Pero al final, o sea, esta parte, o bueno, sí, la miseria de uno termina siendo un poco el alimento del otro. Muy bien, sí. Y solo por la relación de poder es que la gente sigue ahí. O sea, solo porque puedo, te humillo. Y solo porque puedo, te hago caso de nuevo. Hay mucha gente que vive, yo le llamo efecto yegua o mula, o maltrata a la mula, donde para domesticar a determinados animales tienes que pegarle, acariciarlo, pegarle, ignorarlo. Ajá. Y al fin y al cabo, la mujer o el hombre se vuelven sumisos porque lograste que te deseen atención, que te deseen en sexo incluso, porque muchos hombres generalmente atacan a la mujer en esa parte física. La mujer quiere llamar su atención, por aquí el hombre llega a abusar, se entrega a esa persona y de repente esa persona dice, ah, sí me quiere, y buta, ya se vuelve a retroceder por este efecto de pegarle a la mula. Exacto. Exacto. Esto que acabas de decir es algo que viene a resolver un poco el cuestionamiento. ¿Te acuerdas que nos hacían en los primeros capítulos que te decía es que nos mandan un comentario de por qué es en cuanto a que en el momento en el que le empiezo a hacer caso, como que se pierde el interés en mí, ¿no? Y mientras no le hago caso, entonces está buscándome y buscándome continuamente, pero en el momento en el que ya le hago caso y soy amable, sí, como que ya no es tan atractivo, ya no es tan bonito, bye, ¿no? Ahí está, ahí te va tu respuesta para quien nos hacía el cuestionamiento, ¿eh? Así es, y esta es una cuestión de economía, es una curva de satisfacción en el cliente. Ya tengo el carro, ya tengo el niño nuevo, siempre lo voy a cuidar, siempre vas a ser mi hijo favorito. El hijo crece, pierde el chiste, te empiezas a tomar, le empiezas a pegar como animal, lo maltratas, lo dejas y el carro lo traes después todo madreado, después de que lo cuidabas cada semana, lo mandabas a encerar por esa curva de satisfacción, porque no sabes lo que quieres, mereces y necesitas. Continuamos. Aquí también hay algo que quiero resaltar antes de que avancemos, y yo sé que mediante redes sociales ahora tienen un gran alcance y podemos de alguna manera llegar a lugares a donde quizá nos habría llevado más tiempo llegar o quizá nunca habríamos llegado. Y algo bien importante en estas líneas que nos leías es una parte que dice, tal vez al tiempo que proporcionaba un hogar económicamente seguro, sentía un profundo rechazo y desconfianza hacia las mujeres y su incapacidad de amarla evitó que usted se amara a sí misma. Vale la pena revisar, detenernos, voltear, no para hacernos víctimas, para victimizarnos, sino vale la pena voltear hacia atrás para poder revisar de qué manera estuvimos actuando. Si fuese una historia, ¿qué personaje serías? ¿Con qué características? ¿Qué características tendría ese personaje? Creo que vale la pena realmente tomarse el tiempo para mirar un poco atrás, pero no en este papel de autovictimización, sino en el papel de cuál era el contexto inmediato en ese momento de la vida que pudo en gran medida haber definido el cómo soy en este momento. Muy bien, y dentro de ese papel, ¿cuál va a ser el final? ¿Uno digno o uno pisoteado? Así es. En este libro, continúa, no podemos cubrir la mirada de formas en que una familia puede ser disfuncional.
Eso requeriría varios volúmenes de naturaleza bastante diferente. Sin embargo, es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Esto es fundamental. Quizás haya otros problemas que si se discuten, a menudo hasta el punto de saturación, pero con frecuencia estos encubren los secretos subyacentes que hacen que la familia sea disfuncional. Es el grado... No le sigas. ¿Qué Vale pasó? la pena detenernos, ¿estás de acuerdo? Termino el párrafo porque No, aquí viene. no, Fíjate, no. vete, para dejar fijado. Mira, dice. Ok. Y es que esto es algo que lo que yo peleo mucho con los padres. Hablar lo que les cosas. Pero la cuestión con los niños no está en qué les dices, sino en cómo lo dices. Tengo muchísimos casos y acuden conmigo, no sé, como que tengo un imán. Muchos casos de determinadas mujeres que han sido violentadas sexualmente, no forzosamente con una cuestión de penetración, pero sí de una u otra forma violentadas sexualmente por familiares directos o indirectos. Y se guarda el secreto sobre el tío, el papá, el amigo. ¿Y qué ocurre? Al guardarse el secreto, la persona queda impune, ve que nada ocurrió y busca otra víctima y busca otra víctima y después ya es tu tía, ya es tu hermana, ya es la más chiquita, ya es el bebé que acaba de nacer y todo porque no te atreviste a hablar, todo porque se guarda el secreto. Así es. Sí, entonces, igual cuando hay problemas de infidelidad, cuando hay problemas de dinero, séanle claro a los hijos, no guarden el secreto. Ni siquiera hay que llegar a una situación tan sensible como lo es una violación sexual o de cualquier otro tipo, ¿no? Mira, ayer estaba platicando como esta parte tan importante y fíjate cómo, o sea, cómo se traslada a una cuestión que pareciera totalmente la más X en el mundo, el hecho de, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando a uno de tus hijos se les cae un vaso y se quiebra? ¿No? ¿Cómo reaccionas tú cuando a alguno de tus hijos, sobrinos o cualquier ente más pequeño que tú, se le cae un vaso y se rompe? ¿Cómo reaccionas tú? Tú, el adulto, el que se supone que le está, que a través de sus ojos está enseñándole al más pequeño de qué se trata el asunto del mundo, ¿no? ¿Cómo reaccionas? ¿Lo regañas? Sí, muchos se preocupan más por el vaso que decirle, exacto. ¿y tú cómo estás? O te conviertes en el cómplice y le dices, escóndelo que nadie lo vea. Sí. O le dices, échale la culpa a alguien más. O le dices, yo tuve la culpa. ¿Cómo reaccionas? ¿Por qué? Porque esto está definiendo el cómo empieza a comprender el mundo, qué pasa ante una situación en el que él fue el actor directo y cómo se resuelve, ¿no? ¿De qué manera lo resuelves? ¿Cómo estás reaccionando tú ante esa situación que se presentó? ¿Cómo le estás enseñando a esa persona más pequeña que tú que se resuelve? Si a lo mejor cuando tú tenías la misma edad se te cayó el vaso y te dieron un manazo, ¿tú vas a hacer lo mismo? Mira, ¿O vas a actuar diferente? Ahora, imagínate esta cuestión sobre la importancia de no guardar secretos y porque yo lo manejo así, o sea, a pesar de que es una retórica más bien, es impreciso mis palabras que voy a decir ahorita. A la gente cuando hablo con adolescentes, no me gusta trabajar con niños, sino con adolescentes de 13 para arriba, les digo, mira, el mundo adulto, y así les digo, ¿no? El mundo adulto es complicado porque así el mismo adulto lo hace saber. Cuando Norwood nos indica que parte de la problemática en una familia disfuncional, habrá que definir qué es familia disfuncional y habrá que definir si existe una familia funcional. Vamos a ver. Dice, es guardar el secreto, es la incapacidad de hablar sobre los problemas, de hacer frente al error. Si padre o madre fue infiel, si padre o madre hizo una decisión como invertir los ahorros de la familia en un negocio que fracasó, o sea, cualquier tipo de cuestión, deben abordarlo con la gente. Porque, y hace unas sesiones pasadas les decía, la gente los padres ponen más atención. ¿Cuánto sacaste en matemáticas, en inglés, en geografía? 10 cuadros de honor, perfecto. Pero estas son las cosas que sumen en miseria a esas personas de cuadro de honor y que cuando forjan su familia, como no le enseñaron los padres a hacerse responsable de sus errores, de sus impulsos animales, de que el vaso se rompió, entonces, ¿qué pasa? Esos 10
valen madre. O sea, el hecho de que estés en el cuadro de honor y tienes una familia o forjas hijos incapaces de hablar con ellas, créeme que tu título de 10 de Harvard no te va a servir para nada si no sabes hablar con los hijos, si no sabes pedirles perdón o disculpas según corresponda, si no sabes poner los pantalones y decir, sí, hijo, fallé de esta manera, sí, hija, fallé de esta manera, seas padre o madre. No va a servir de nada porque solamente vas a crear adultos sufrientes, incapaces de tener ese mismo cuadro de honor en la vida. Todo por no saber crear puentes de comunicación. Exacto. Pero vamos a tener que quedarnos hasta este punto, porque sin que nos diéramos cuenta, ya nos estamos empezando a alargar de más. Así es, queridas mente, ¿Y no te diste cuenta, o sí? Sí, me estaba dando cuenta, pero me emocioné. Ok. Perfecto. Y seguimos esta parte de lo que son las familias disfuncionales, la importancia de la comunicación, la importancia de instruir y de exigirle a tus hijos responsabilidad. Piensen en este ejemplo del vaso que nos pone Yareli. Exijan responsabilidad. Créanme, mentes, que si exigen más responsabilidad en los inexactos, en las travesuras de niños, no van a tener que batallar después cuando estos forjen su familia o cuando estos entren a la universidad. Mentes, la ética es fundamental en el desarrollo de cualquier transformación familiar. Gracias por su atención. Esta es la sesión número 6. Perdón por emocionarnos. Una disculpa por emocionarnos tanto. Gracias a todos. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otepray. Hasta luego, mente. Nos vemos la próxima semana. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia, haz psicoterapia, 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 psicoterapia.